Tenemos nuevo príncipe en el Principado. ¡Qué pacha, chavalada! Bienvenido al vídeo de esta semana de opinión de un bigote, del que ha sido el Gran Premio de Mónaco de este año 2025 de la Fórmula 1. Gran premio que yo todos los años espero con muchas ganas, porque a mí me gusta muchísimo el circuito de Mónaco. Y este año ha sido un poquito diferente, ¿no? a lo que nos ha tenido acostumbrados. Que es con lo que me gustaría empezar hablando en este vídeo. El tema de esta decisión por parte de la FIA de que todos los equipos estuviesen obligados a parar 2 veces. Esto en pro de intentar mejorar lo que sería el entretenimiento en este circuito, que ya sabemos que no suele dar muy buenas carreras en los años recientes. Sí que me gustaría comenzar haciendo un pequeño alegato en favor del circuito de Mónaco. Porque es un circuito muy especial dentro del mundo del automovilismo en general y de la Fórmula 1 en particular, por todo lo que significa a nivel histórico. Y sí es cierto que está pasando por una muy mala racha estos últimos años, porque las carreras son bastante aburridas, son literalmente una procesión, y que casi que lo único que merece la pena ver es la clasificación. Y esto ha hecho que mucha gente en redes sociales alce la voz en contra del circuito, ¿vale? Que opinando que debería de caerse del calendario. Y yo opino que eso no es así, que no debería. Y no debería por una sencilla razón. Si estuviésemos en una situación en la que la Fórmula 1 contempla que en el calendario de la temporada del año que viene solo vaya a haber 5 circuitos, 5 grandes premios, te puedo medio llegar a comprar, que yo no lo haría, pero bueno, te puedo medio llegar a comprar que el circuito de Mónaco se caiga del calendario. Pero en la situación actual de la Fórmula 1, con récords de audiencia, y en un calendario que este año está compuesto por 24 carreras, ni una, ni dos, ni tres, 24 carreras tenemos este año en la Fórmula 1. Poner el grito en el cielo por quitar el Gran Premio de Mónaco, porque de carrera aburrida, teniendo 24 carreras, repito, no tenemos solo 5 carreras y hay que elegir, y hay que dejar uno afuera y otro dentro, no es que tenemos 24. Teniendo 3 grandes premios en Estados Unidos, cuando el propio Dominicali ya dijo que el máximo de grandes premios por país será 2, pues tenemos 3 en Estados Unidos. COTA, que es una maravilla, pero Las Vegas y Miami son una puta mierda. Las Vegas, este va a ser el tercer año que esté en el calendario. Es verdad que el primer año dio una buena carrera, sorprendentemente, aunque el circuito es más feo que pegarle un pie en Semana Santa. Pero el primer año sí que dio la sorpresa de que fue una buena carrera, a pesar de todo el lío que hubo con la alcantarilla, con Carlos Sainz y demás. Pero ya el año pasado la carrera de Las Vegas fue muy normalita. Y cuando llega el Gran Premio de Miami, sí es verdad que este año, con el Gran Premio de Miami, la gente en redes sociales sí que ha puesto un poco el grito en el cielo con el tema de la renovación de contrato, que se ha renovado el contrato con Miami hasta 2041, si no recuerdo mal, que es el contrato más largo de la historia de la Fórmula 1 con un circuito, cuando está Spa pendiendo de un hilo, cuando se rumorea que Imola este año va a ser el último, y la gente sí que ha dicho, este circuito de mierda lo renováis hasta 2041, pero Spa se va a caer, y quizá empiece a tener que turnarse con otro circuito. Imola tampoco da grandísimas carreras, pero es Imola, tiene muchísima historia. No tenemos Gran Premio de Alemania, no tenemos Gran Premio de Francia. Y sin embargo, tenemos 3 grandes premios en Estados Unidos y uno de ellos en Miami, que es una puta mierda, y le renovan el contrato hasta 2041. Ahí sí que la gente, os podéis meter en el post de Instagram de la Fórmula 1 cuando anunciaron esto, y la mayoría de comentarios eran negativos de la gente. Pero sin embargo, cada año, desde hace poco tiempo, la gente se desvive pidiendo que quiten el Gran Premio de Mónaco del calendario. Y yo no puedo más que enfadarme cuando leo o escucho esos comentarios. Porque vuelvo a repetirme. Si tuviésemos solo 5 carreras al año, entiendo que yo no lo haría, pero entiendo que se tomase la decisión de quitar a Mónaco porque solo tenemos 5 carreras y es aburrida la carrera de Mónaco actualmente, vale. Pero es que de las 24 carreras que tenemos ahora mismo en el calendario, ¿cuántas son realmente entretenidas? Seamos sinceros. Ahora nos toca España la semana que viene. Llevamos varios años que el Gran Premio de España ni fu ni fa. Llevamos varios años que el Gran Premio de Bakú ni fu ni fa.
Que el Gran Premio de Singapur ni fu ni fa. Llevamos varios años. Que el Gran Premio de Abu Dhabi 3/4 partes de lo mismo. Entonces, que es verdad que el de Mónaco suele ser especialmente aburrida, la carrera, porque la clasificación del sábado de Mónaco es mejor que el 95% de carrera del resto del año. La quali es una puta maravilla. De hecho, el simple hecho de ver coches de Fórmula 1 rodando a una media de 170, casi 200 km por hora por las calles del Principado, si realmente te gusta el automovilismo, el simple hecho de ver eso ya te la tiene que poner dura. Para empezar. Pero bueno, es cierto que la carrera de Mónaco es quizá la más aburrida del año, seguramente. Pero es que el sábado de clasificación es una maravilla. Y repito, tenemos bastantes circuitos en el calendario actual que ya llevan varios años dando carrera aburridita y la gente no pone el grito en el cielo, pero por Mónaco, sí. Por Mónaco, sí. Y a mí me da coraje. Porque tenemos 24 carreras, tío, este año. Hay muchos circuitos que dan carrera aburrida, empezando por España. El Gran Premio de España en el circuito de Cataluña, que me encanta, pero al César lo que es del César. Empezando por Bakú, por Singapur, por Hermano Rodríguez, en México. Que son circuitos que tienen mucha menos importancia, históricamente hablando, que Mónaco en la Fórmula 1, que ya llevan varios años también dando carreras aburridas, quizá no tan aburridas como la de Mónaco, pero aburridas. Y yo no veo a la gente que ponga el grito en el cielo por esos circuitos. Y sin embargo, Mónaco, que sí, la carrera de Mónaco probablemente sea la más aburrida del año. Pero es un circuito que tiene una historia impresionante que hasta Lando Norris se tuvo que aguantar las lágrimas en el podio. Porque para cualquier piloto de la parrilla le preguntas qué prefiere. Que cuando termine su carrera en el automovilismo, tener un trofeo de campeón del Gran Premio de Mónaco o tener 15 trofeos de campeón de otro circuito. Y seguramente que la mayoría te diga que prefiere tener solo uno, pero que sea de Mónaco. Porque este circuito, señores, forma parte de la Triple Corona. Ese título honorífico que se le da a aquel piloto que consigue ganar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 500 millas de Indianápolis de la IndyCar y las 24 horas de Le Mans del WEC, que solo lo ha hecho un piloto hasta ahora, que es Graham Hill. Fernando Alonso se quedó cerca. O sea, estamos hablando de una carrera importantísima en el automovilismo mundial. Y que la gente ponga el grito en el cielo para quitarla, yo me como 400 veces el Gran Premio de Mónaco más aburrido de la historia antes que ver un Gran Premio de Miami entretenido. Porque para mí esto es historia. Y yo soy, quizá, soy de esos pocos aficionados de la Fórmula 1 que no solo le gusta la Fórmula 1 actual, sino que le gusta la historia del deporte. Igual que habrá mucha gente aficionada al fútbol que no solo disfruta del fútbol actual, sino que le gusta el fútbol como deporte, con su historia. Y que ve partido antiguo, de Maradona, de Cruyff, de lo que sea. Pues yo soy igual, soy un friki de la Fórmula 1. En toda su historia, no solo de la actual. Entonces, para mí, el Gran Premio de Mónaco para mí es religión. Es religión. Y que cada año, este fin de semana coincida con las 500 millas, para mí ese domingo es sagrado. Y que haya gente poniendo el grito en el cielo por quitar este Gran Premio, habiendo otros tantos en el calendario que no tienen ni la mitad de historia que tiene este, y que también dan carreras muy regulares, solo me hace más que entristecerme por ver que la mayoría del fandom actual de Fórmula 1 es gente que lleva 3 años viendo la categoría porque le gustó mucho una temporada de Drive to Survive. Y repito, sí, las carreras en Mónaco son aburridas, correcto. Pero si a ti realmente te gusta el automovilismo, si a ti realmente te gusta la Fórmula 1 y no se te ponen los pelos de punta al ver un Fórmula 1 actual correr en esas calles, por mucho que nos adelanten, lo siento, pero quizá no te gusta tanto el automovilismo. Sé que suena radical, pero es la realidad. Y soy el primero que se aburre con las carreras de Mónaco. Pero es historia, y eso se respeta. Y por muy aburridas que sean, Mónaco no puede salir del calendario. Jamás. Es el único circuito que no paga por estar en la Fórmula 1. El único. Y creo que es el único junto a Silverstone que lleva en el calendario desde 1950, que fue la primera temporada. Y como digo, forma parte de la Triple Corona, que es ese título honorífico.
Dicho esto, la FIA este año ha intentado poner las cosas un poquito más picantes, con el tema de que fuese obligatoria hacer 2 paradas por parte de los 2 equipos. Sí que es verdad que lo comentaremos más adelante, que ha habido cosas curiosas que a mí me han hecho el Gran Premio un poquito más entretenido, quizá más salseante, ha sido un poquito más telenovelesco este año, pero bueno, tampoco ha sido una carrera grandilocuente. Y también me gustaría empezar hablando de las sanciones que tuvimos pre-Gran Premio. Primero yo creo que la que nos llevamos todos las manos a la cabeza, que fue la sanción a Oliver Behrman, que fue en los entrenamientos libres 2, si no me equivoco, por adelantar bajo bandera roja. A ver, con el reglamento en la mano, era sanción. Es verdad que Oliver Behrman alegó que no frenó bruscamente porque le parecía más peligroso eso, que adelantar a Carlos. Y te lo compro. De hecho, tú ves la cámara on-board y es como que al final estamos en Mónaco. Se encuentra el coche de Carlos de frente. Así que a mí me parece un poco esperpéntico que le sancionasen. Y creo que en general las redes sociales estaban de acuerdo en que la sanción fue un poco esperpéntica. Pero con el reglamento en la mano, era sanción. Y luego tuvimos la de Hamilton, por el impeding que le hizo a Max en quali. Y estamos en las mismas. Es un impeding que seguramente es de los más light que vayamos a tener este año. Pero es impeding. Y quizá ahí el ingeniero de pista de Hamilton tendría que haber estado un poquito más avispado y haberle pedido a Hamilton bajar la velocidad para que Max se lo encontrase antes, o que la hubiese acelerado para que se lo encontrase después y no justo en mitad de curva. Pero bueno, al final, como suele pasar la mayoría de veces con el tema de impeding en quali, que es un poco de mala gestión de tráfico por parte del ingeniero de pista, aunque obviamente gestionar el tráfico en Mónaco es muy difícil. Pero bueno, con el reglamento en la mano, impeding, aunque no le hiciese perder mucho tiempo a Max, quizás sí le hizo perder más de lo que parece por el tema del aire sucio. Pero bueno, dicho esto, empecemos a hablar del Gran Premio, bueno, de la carrera de Mónaco de este año, y hay que empezar hablando, como no, del ganador. Y me alegro mucho por Lando Norris. Me alegro mucho por Lando Norris. Llevamos 3 carreras que están siendo un poco raras a la hora de decir cuál es el mejor equipo. Porque tuvimos Miami, en el que McLaren le meó en la cara al resto de equipos. Tuvimos Imola, en el que llegaron las mejoras y Red Bull dio un paso adelante y fue en plan de hostias, a que Verstappen gana el Mundial al final. Y ahora aquí McLaren ha vuelto a dominar. Así que me da a mí la sensación de que las mejoras a lo largo de la temporada van a ser cruciales, de que la constancia por parte de los pilotos va a ser importantísima y de que lo bien o mal que se le adapte un circuito a cada coche va a ser también determinante. Así que eso va a hacer que veamos quizá que cada gran premio difieran las cosas. Aquí hemos vuelto a ver a McLaren delante, aunque bastante cerca ha estado Leclerc. Y este fin de semana chapó por Norris. Chapó por Norris, ha estado delante de Piastri prácticamente en todas las sesiones, ha estado cómodo, ha tenido que marcar el tiempo cuando lo ha tenido que marcar. Es verdad que en la salida casi la caga con esa bloqueada de neumático y casi se va contra el muro o se lleva puesto a Leclerc, pero gracias a Dios no pasó. Y a raíz de ahí tuvo un ritmo impresionante, gestionó cuando tuvo que gestionar. Sí que le pudieron un poquito los nervios en la parte final, cuando Verstappen intentó liársela un poco, que eso lo comentaremos un poquito más adelante, esa jugarreta de Verstappen, cuando hablemos del piloto neerlandés. Pero en general, Norris hizo lo que tuvo que hacer, fue el más rápido. Bueno, no sé si al final Piastri marcó la vuelta rápida, pero digamos que Norris gestionó la carrera de cabo a rabo y se lo merece. Se lo merece. En otros fines de semana le tiro de la oreja al piloto inglés, pero en este fin de semana no. Hizo la pole, ganó la carrera, lo hizo todo bien. Cuando pudo cometer algún error, como fue en la salida, al final lo enmendó y no cometió ningún error. Así que chapó por Lando Norris. Creo que esto va a ser un subidón de autoestima muy grande que le hace falta, porque es de esos pilotos que tiene el talento, que tiene la velocidad, pero que le falla la cabeza, como le suele pasar también a Charles Leclerc. Así que me alegro mucho por Norris, se lo merece. Y no me alegro tanto por Piastri. Disculpadme que estoy con la alergia muy regular. No me alegro tanto por Piastri, ha estado bastante perdido este fin de semana. Él mismo lo dijo en la entrevista post-carrera, en el corralito, que no se ha encontrado cómodo. Y claro, si no te encuentras cómodo con el coche en España, en el circuito de Montmeló, todavía, pero en Mónaco, donde todo es confianza, pues complicado. Y a la vista está con Charles Leclerc.
el Ferrari, viendo el ritmo de Hamilton, que en el primer Steam todavía, pero en el segundo Steam el ritmo de Hamilton fue bastante malo, y a pesar de la jugarreta que estaba haciendo Verstappen cuando estaba primero, que le faltaba hacer una parada que la alargó hasta la penúltima vuelta, y lo que hizo fue bajar mucho el ritmo para que se le pegase Norris, y a Norris se le pegase Leclerc, y a Leclerc se le pegase Piastri, a ver si entre ellos la liaban, si salía alguna bandera roja por ahí, algún safety car, y podía sacar un poco de tajada en ello. Y a pesar de que estaba rodando muy lento, Verstappen, Hamilton, por detrás con aire limpio, iba más lento todavía. Al principio parecía que Ferrari iba a ir mejor en general, y al final resulta que el que ha ido bien no ha sido Ferrari, sino Leclerc. Que Leclerc ya hemos visto a lo largo de estos últimos años que obviamente él es monegasco, ¿vale? Es nativo de Mónaco, y siempre suele haber cierta armonía o cierta sincronía con cada piloto y su circuito de casa, pero es que Leclerc y Mónaco es espectacular. Tienen una simbiosis perfecta, y aunque el coche no esté, Leclerc cada año está ahí. En el Gran Premio de Mónaco estuvo a punto de llevarse la pole, estuvo a puntito. Quizá hubiese sido muy bonito verlo ganar un segundo año, aunque ya lo vimos ganar el año pasado, que ya tenía esa espinita clavada y se la pudo sacar. Y como digo, quizá el Ferrari no fue tan bien, pero como Leclerc en este circuito es Dios en la tierra, pues estuvo muy cerca de quitarle la pole. Bueno, de hecho la pole se la quitó Norris a Leclerc por muy poquito. Y estuvo ahí presionando al piloto de McLaren, pero no pudo ser. Al final, si Norris hubiese cometido algún error, hubiese habido algún problema con la parada, podrían haberlo aprovechado por parte del equipo del cabalino rampante, pero no fue así. McLaren cumplió como equipo con la estrategia, cuando tenían que parar. Bueno, con la estrategia todo el mundo fue a lo mismo, pero con el tema de los neumáticos, cuando había que parar, las paradas fueron buenas y encima Norris no cometió errores. Pues en otro circuito quizá podría haberse visto un final de la película diferente, pero aquí no. Así que Leclerc también chapó por él porque tuvo un ritmo demoledor viendo a Hamilton que se perdió y se hundió, sobre todo en el segundo stint, se hundió muchísimo. Pero sin embargo Leclerc estuvo a punto de llevarse el gato al agua, pero este año no ha podido ser. Veremos el que viene. Y como digo, Piastri, ya sabéis que soy fan incondicional del niño canguro, y me jode no haberlo visto este fin de semana en lo alto de la clasificación, pero bueno, siempre repito lo mismo. Para mí, Norris sigue estando por delante de Piastri en cuanto a velocidad pura, pero Piastri parece que tiene más mentalidad de campeón y un poquito más de constancia. Así que muchas veces este tipo de campeonatos como los de este año, en los que está la cosa tan difusa, está todo tan cerca, dependiendo del Gran Premio, hay un equipo por delante, un piloto por detrás, otro por medio, quizá la constancia sea la que a final de temporada acabe dándole la razón a uno y no a otro. Ya lo veremos. Y por detrás tuvimos a nuestro amigo y reptiliano Maximiliano Verstappen, que hizo todo lo que pudo. Hizo todo lo que pudo. Es una bestia. Sí que me gustaría comentar, antes de que se me olvide, que me gustó mucho la salida de Piastri y de Verstappen. Y me gustó mucho que Verstappen salió un poquito mejor que el piloto australiano, un poquito mejor que Oscar. Pero en la primera curva, Oscar le dejó espacio por fuera. Que eso ahora veremos que hubo en la primera vuelta otro incidente parecido. Y me gustó mucho y me lo apunté, que Piastri le dejase hueco por fuera a Verstappen. En la curva 1, que así como Piastri tenía el interior, Verstappen quizá no se fió del todo y levantó un poco, y Piastri mantuvo su posición por delante de Max. Pero me gustó ese pequeño toque de decir, mira, le podría haber cerrado hasta la muerte, que en este circuito eso tiene consecuencias catastróficas porque no hay escapatoria, ya sean de asfalto, de grava, de hierba, de lo que sea, hay un muro. Así que me gustó ese toque de caballerosidad por parte de Piastri, chapó. Y también lo que es perro viejo de Max, cuando tuvimos el Virtual Safety Car, creo que fue por el accidente de Gasly. Bueno, no sé si fue por el accidente de Gasly o por lo que pasó con Bortoleto. Que había un poco, que tenían que mover un poco la barrera Tech Pro, no sé qué, hubo un Virtual Safety Car, creo que fue por eso. Que estuvo Verstappen ahí pegadísimo a la caja de cambios de Piastri, ahí en bandera amarilla, que no se puede adelantar, pero ahí en cuanto que pasaban por la zona en la que se iba la bandera amarilla, que entonces creo que fue por lo de Gasly, con su Noda, estaba ahí, para ver si en cuanto a bandera verde, pum, te adelanto. Que son esas cosas de perro viejo de decir,
voy a buscar el mínimo resquicio para adelantarte, pero Piastri lo hizo bien, cerró bien la puerta y no se pudo llevar el gato al agua Verstappen, que como digo lo hizo todo bien, no se le puede achacar nada, el coche no estaba este fin de semana y a la vista está que Tsunoda quedó Tsunoda, ¿dónde está, amigo mío? Tsunoda quedó P17. En fin, difícil fin de semana para Red Bull, pero bueno, dentro de las circunstancias quizá hubiese estado guay un podio, pero Leclerc es el rey actual de las calles de Mónaco y a pesar de que el Ferrari no estaba, le han robado ese hueco a Verstappen, que intentó, como digo, en la última vuelta hacer esa jugarreta, ¿no? Porque como todo el mundo tenía que parar 2 veces obligatoriamente, dijo, tío, me queda una parada, voy a alargarla lo máximo posible por si sale un safety, por si sale un virtual, por si hay una bandera roja, que al final tenemos muchos rookies este año, y es Mónaco, quién sabe si alguno se estampa, pero no, al final no ocurrió nada de eso, pero sí que provocó esa tensión, ¿no? Con que se le echó encima a Norris no quería acercarse a Verstappen porque es Verstappen, vaya que se la liase, se le acercó a Norris Leclerc, a Leclerc se le acercó Piastri, y fue como, hostia, que aquí se puede liar parda, pero al final no pasó nada. Pero como digo, al final el piloto neerlandés, Maximiliano Verstappen, intentó hacer toda esa jugarreta de perro viejo, pero no le salieron esta vez porque no hubo grandes incidentes. Y luego me gustaría comentar el tema de la gran idea que tuvo Toro Rosso, que fue espectacular, fue espectacular, porque estábamos viendo la retransmisión y los propios comentaristas de DAZN, ¿no? Cuquerella, Antonio Lobato, de la Rosa, decían, tío, qué mal está rodando Lawson, qué mal, está yendo muy lento con respecto a Hadjar, con respecto a su compañero de equipo, qué mal está rodando. Y es que resulta que se le ocurrió a Toro Rosso, la verdad es que mente galaxia, decir, oye, claro, parar en Mónaco es una putada, porque sales en tráfico y como aquí adelantar es prácticamente imposible, salir en tráfico es la muerte en vida. ¿Por qué no hacemos que nuestro piloto que está peor posicionado empiece a rodar deliberadamente lento para hacerle un colchón a nuestro piloto mejor posicionado y que cuando pare tenga paradas gratis? Mente galaxia. Ya nos dimos cuenta que era en plan de vale, que es que le estaban haciendo, o sea, que Lawson estaba yendo especialmente lento porque no tenía mucho ritmo, pero aparte para hacerle ese colchón a Hadjar. Y claro, hubo un momento de la carrera en la que Williams empezó a hacer lo mismo. Dijimos, hostia, Williams le va a copiar la estrategia. Sainz se va a sacrificar. Lo que pasa que ahí todos nos llevamos la mano a la cabeza porque daba la sensación de que Sainz se iba a sacrificar, que flipa. Estaba haciendo un trenecito del copón agrupando a muchos coches detrás de él, lo cual iba a provocar que sí que Albon iba a salir ganando, pero que Sainz se iba a morir, se iba a hundir en la puta mierda, porque el momento en el que él parase iba a salir detrás de todos esos coches. Pero Williams ahí lo hizo, que chapó. La verdad es que cuando Williams hizo eso, me dieron ganas de ir allí a Reino Unido y darle un beso en el ojete al que se le ocurrió la idea de decir, vale, sacrificamos de primeras a Sainz para hacer lo mismo que ha hecho Toro Rosso con Hadjar y Albon, y que así, con Hadjar y Lawson, y que así Albon tenga parada gratis. Pero luego lo que hicieron fue cambiar la posición entre Sainz y Albon fue el que empezó a ir lento para devolverle el favor a Sainz. De verdad que chapó. Chapó por Toro Rosso, porque fueron los que se le ocurrió la idea originalmente, pero chapó por Williams por darle una vuelta de tuerca y mejorarla. Y hacer de esta manera que el piloto que se sacrifica de primera, pues no se sacrifique del todo. En plan, yo me sacrifico por ti y tú te sacrificas por mí. Y así este rollo de que estamos obligados a parar 2 veces, pues no perdemos tiempo, ya que no vamos a pillar los de delante por ritmo, que tampoco nos jodan los de detrás por haber parado. Chapó por Williams, que quedaron 9º y 10º, de verdad que lo hicieron muy bien. Estuve a punto de tirarme de los pelos, como digo al principio, pensando que Sainz iba a quedarse último por este tema, por haberse sacrificado por Albon, pero no. Qué bien lo hizo el equipo Williams. Gracias Williams por ser un gran equipo y te amaré siempre, pase lo que pase. Gracias. Y luego me gustaría hablar de la telenovela. De la grandísima telenovela que hemos tenido este fin de semana. Bueno, este fin de semana, la carrera con Russell. Empezó fatal el tema en la quali para Mercedes. La verdad es que ha sido un fin de semana que quieren borrar de su memoria, porque en la quali Antonelli tuvo un accidente y cayó en Q2.
Y cuando parecía que nada, bueno, cayó en Q2 Antonelli, sí, salía justo 15, y cuando parecía que nada podía ir peor, llega Russell y se le para el motor en quali. En fin, Russell acabó la quali P14, o sea, salían 14 y 15. En fin, fatal. En Mónaco, repito, en Mónaco, que no se puede adelantar, con lo cual la quali es el 90% de la carrera. Y cuando todo parecía que no podía salir peor, encima, después de la quali, pues ocurre todo esto de las ideas locas de hacer estos trenecitos para favorecer a tu compañero y no sé qué, no sé cuánto, con el tema de las paradas. Y hubo un momento en el que Russell llevaba toda la carrera detrás de los Williams, primero de Sainz y después de Albon, que se le fue la perola. Se le fue la perola a Russell. Se saltó la chicane después del túnel y adelantó a Albon. Y dijo por la radio, me la pela, me tanqueo la sanción. Porque él pensaba, bueno, me salta la curva, serán 5 segunditos de sanción. Como Albon estaba dejando un montón de hueco a Sainz, tengo ahora 15 segundos de aire limpio, empiezo a tirar como una bestia. Y a chuparla, me tanqueo los 5 segundos. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que no es lo mismo si tú adelantas a otro piloto por fuera de la pista, sin querer, porque te ha empujado fuera o lo que sea, a que si literalmente hay una chicane y tú mantienes el pie a fondo y no la haces. Que ahí hay una intencionalidad. Así que la FIA dijo, sí, 5 segundos, my brother. De 5 nada. Drive-thru, my friend. Le metieron un drive-thru a Russell, merecido. La verdad es que Russell es un piloto que me gusta mucho y me cae bastante bien, pero aquí se calentó que flipas, que lo puedo llegar a entender, estaba desesperado detrás de los Williams, pero hay que tener mente fría, se desesperó y él acabó. Se comió un drive-thru, lo cumplió, pero es verdad que todo terminó bien porque se fue de cita romántica con Albon. Se fue de cita romántica con Albon, que a mí Albon la verdad es que me cae muy bien, es de esos pilotos que se lleva bien con todo el mundo. Y se fue de cita romántica después de la carrera en plan de, mira, siento haberte hecho perder los nervios, pero bro, cada uno barre para su casa, para su terreno, así es la vida. Y al final ha quedado todo en una bonita anécdota y en una telenovela. Antonelli le hizo lo mismo a Albon en la vuelta siguiente, pero en cuanto que le dijeron, bro, devuélvele la posición que le acaba de caer un drive-thru a Russell, se la devolvió. En fin, Antonelli ha sido el que ha quedado último de los clasificados, de los que han terminado la carrera, porque ha habido 2 pilotos que no han finiquitado la contienda. Antonelli, al final Mercedes intentó hacer lo mismo porque Mercedes alargó, o sea, paró su primera parada de la primera parada de Mercedes, que fue a falta de 10 vueltas, o sea, la alargaron muchísimo, en fin. Fatal el fin de semana de Mercedes, pero bueno, nos dieron un poquito de salseo, un poquito de drama y una anécdota con Albon por parte de Russell. Y me gustaría terminar hablando del incidente de Bortoleto con Antonelli en la primera vuelta, que ya lo he dicho antes con respecto a lo que pasó entre Piastri y Verstappen en la primera curva, que Piastri le dejó hueco. En el caso de Bortoleto, bueno, Bortoleto adelantó por fuera a Antonelli, que fue un espectáculo. Ese adelantamiento fue una puta maravilla en la vuelta 1, pero Antonelli se la devolvió en la curva de antes del túnel. Y digo lo mismo de siempre. Es cierto que Antonelli tenía el interior, sí. Es cierto que Bortoleto quizá debería, siendo la vuelta 1, haber levantado el pie y no haberse enfuscado en mantenerse por delante. También es verdad que Bortoleto quizá debería haber cerrado la posición. O sea, haber cerrado la trazada para que no le adelantase. Entiendo que Bortoleto no lo hizo y dijo, tío, tengo que mantener la posición como sea porque este coche es más rápido que yo y aquí en Mónaco adelantar es prácticamente imposible. Así que cualquier posición que gane va a ser prácticamente para mí, por muy lento que vaya, Antonelli no va a tener cojones de adelantarme. Intentó mantenerse por fuera, pero se fue contra las protecciones. Gracias a Dios no abandonó. Al final una curva lenta. Pero fíjate la diferencia, como Piastri le dejó hueco a Verstappen, en plan caballero, y Antonelli no lo hizo. Y a mí estas cosas me tocan la punta de la polla y ya lo he dicho en muchos vídeos y no me iba a extender más. Pero bueno, que no tiene por qué dejarlo Antonelli porque con el papel en la mano estaba por delante, él tenía derecho, según la FIA, a hacer la curva y Bortoleto no. Pero fíjate como Piastri sí que dio un poco más de una pequeña lección de caballerosidad y elegancia en la pista, dejando hueco a Verstappen. Quizá también un poco por precaución, porque Verstappen es Verstappen y dice, como este no frene, abandonamos los dos, pero le dejó hueco. En fin, y me gustaría terminar hablando, por un lado, de Gasly,
putada. Llevamos ya varios fines de semana que no le están saliendo las cosas al piloto francés, a pesar de que en las primeras carreras lo hizo muy bien. Y en general me cae bien. De vez en cuando patina, abre la boca y sube el pan. Pero en general me cae bien Gasly. De los dos... Bueno, ya ahora tenemos 3 franceses en la parrilla. Quizá el que mejor me cae es Hadjar, pero el que peor es Ocon, ¿no? Así que Gasly está un poco en tierra de nadie. Y hasta ahora, que no estaba Hadjar, era mi francés favorito de la parrilla, digamos. Y es una putada la mala suerte que está teniendo estas últimas carreras. En este caso se estampó contra su noda en la frenada de la chicane después del túnel, pero fue porque perdió los frenos. El coche no frenó y claro, si no frena, ¿qué haces? Gracias a Dios, el accidente podría haber sido muchísimo más gordo, pero muchísimo más gordo, y al final se quedó en un susto. Así que una pena por parte de Alpine y por parte de Gasly, y luego tuvimos la depresión, chicos. Tuvimos las ganas de cortarnos las venas un fin de semana más con Alonso y Aston Martin. Alonso estaba rodando a muy buen ritmo, había clasificado muy bien. Alonso clasificó P7, si no me equivoco. Clasificó P7, pero con la sanción a Hamilton salía P6. Tuvo muy buen ritmo, parecía que lo estaban haciendo bien con respecto a la primera parada, la estrategia, tal y cual. Quizás podrían haber salido delante de Hadjar, pero bueno, lo estaban haciendo bien, más o menos, no la estaban cagando. Y dices, coño, que Alonso al final quiere P6 o lo que sea, de puta madre en Mónaco. Y Aston Martin dijo, pues no, mi rey, decido dejar de funcionar y me apago. Joder, tío, qué puta mano negra. Llevamos 8 carreras, y Alonso no ha puntuado todavía esta temporada. A pesar de estar, obviamente, siempre por delante de Stroll en ritmo de quali y en ritmo de carrera, Stroll sí se ha llevado a puntuar. Y a pesar de que el Aston Martin claramente ha dado un pequeño paso adelante desde las mejoras de Imola. Yo por esto me dieron ganas de tirarme por el balcón cuando lo vi, porque era una oportunidad para llevarse muchísimos puntos. Es que llega a quedar P5, P6 y se lleva 8 o 10 puntos esta carrera, tío. Que viendo lo mal que ha empezado la temporada Aston Martin, iban a ser agua de mayo. Aún así intento mantenerme positivo, intento ser positivo, Dios mío, tú sabes que lo intento. Porque desde el Gran Premio de Imola, con estas mejoras, parece que por fin Aston Martin, después de 2 años, trae mejoras y no peoras. Así que intento ser positivo y decir, bueno, son 24 carreras. En total, llevamos 8. Y todavía no ha puntuado Alonso, y no es por culpa de Alonso. Llevamos 8. Ya vendrán carreras en las que puntúe. Si se mantiene esta tendencia en la que Aston Martin va poquito a poco mejorando y más o menos se mantiene ahí un paso por detrás, obviamente, de McLaren, de Red Bull, de Ferrari y de Mercedes, pero intenta ahí volver a ser el mejor de los mortales, peleando ahí con Toro Rosso, pues mira, y con Williams, ojalá volvamos, que al final fue así en la primera carrera, en el Gran Premio de Australia. Parecía que el mejor del resto se lo iban a barajar entre Aston Martin, Williams y Toro Rosso, pero de repente Aston Martin pinchó como la madre que los parió y pasaron a ser casi que el peor equipo en carreras posteriores, ahí luchando por tener ese desagradable título con Sauber, y ahora parece que han dado un paso adelante, pero tío, qué puta mala suerte, colega, tiene una mano negra. Alonso ya lo vimos en su última temporada con Alpine, tío, que estaba constantemente por delante de Ocon y era abandono. Así que lo dicho, yo intento mantenerme positivo, lo repito en cada vídeo, intento mantenerme positivo, con la mente puesta en 2026. Me da la sensación de que esta mejora que ha tenido Aston Martin es porque Newey estaba muy enfocado en el proyecto 2026 y creo que se sentó a hablar con los aerodinamistas que están llevando a cabo el desarrollo del coche de este año y demás, y parece como que ha metido un poquito de mano y le ha ayudado un poco. Es la sensación que me da por algunas declaraciones que ha hecho Adrian Newey, como que estaba muy enfocado en 2026 y viendo lo mal que estaba yendo Aston Martin, como que ha dicho, bueno, os he hecho una pequeña mano, y parece que eso ha dado sus frutos. Así que intento mantenerme optimista de cara a 2026, intento mantenerme, no de cara a que en 2026 Aston Martin sea el mejor equipo, porque sería altamente improbable, pero que al menos nos vuelvan a dar la alegría que nos dieron hace 2 temporadas con esos podios de Fernando Alonso, luchando por hacerse la pole en Mónaco, casi ganando la carrera de Mónaco, si no llega a ser por esa parada en boxes. En fin, sigo teniendo pesadilla a día de hoy. O sea, Alonso llega a conseguir la 33 en Mónaco,
Y yo no sé lo que hago, ¿vale? Yo no sé lo que hago, yo no sé si me meto una raya, si me corto los huevos, yo no lo sé. Pero ese día se me hubiese ido la perola, seguramente. O sea, llorar hubiese llorado mucho. Pero bueno, no pudo ser. A ver si el año que viene tenemos la 33, tenemos un Aston Martin que da un paso adelante, que lucha por podios, que quizá lucha por alguna victoria, que esa victoria por favor sea de Alonso y no sea de Stroll, porque entonces sí que quizá me pegue un tiro en los cojones. Y de cara a 2025, pues que esta progresión ligeramente ascendente se mantenga, o al menos que mantengan la posición de luchar por puntos y no luchar por no ser último. Así que intentemos mantenernos positivos, my fellas, quedan muchas carreras por delante. Tenemos esta misma semana Gran Premio de España. Recordad que se retransmite como cada año en abierto. Obviamente tenéis la retransmisión de DAZN con Toni Cuquerella, Antonio Lobato y Pedro de la Rosa, pero también hay retransmisión, no sé si en Antena 3 o en qué cadena, no lo sé. Habrá que mirarlo en abierto con otros comentaristas, como cada año. Que eso está bien, que ya que es el Gran Premio de casa, tío, que se retransmita en abierto, ¿vale? Yo aún así lo veré en DAZN, porque por los comentaristas, básicamente. Y poquito más, mi gente, que un 9 para 8 y pico 9 para McLaren y sobre todo para Lando Norris, que le falta ese puntito de madurez como piloto, a pesar de que me cae de puta madre, que tiene un talento inmenso, aunque me parece que quizá en cuanto a talento, que es algo que no se puede medir con números, sigue estando un pasito por detrás de Verstappen y de Leclerc, desde mi punto de vista, pero cada año es más rápido Norris, y siempre lo he dicho, me cae de puta madre, aunque de vez en cuando patine, de vez en cuando tiene esos breakdowns mentales que le hacen decir bocanada, que le hacen equivocarse más de la cuenta fuera y dentro del asfalto. Pero aún así, me parece un pilotazo, me parece una gran persona. Así que enhorabuena a Lando Norris, enhorabuena a McLaren. Y nos vemos esta misma semana con la carrera del FM que nos toca en Jarama. Ojo, nos vamos para los Madriles, tierra española, habrá que pedirse unos callos. Y a principios de la semana que viene tendréis el vídeo de opinión de un bigote del Gran Premio de España. Poco más que decir, mi gente. Nos vemos la próxima. Hasta luego.